Hola, estamos en el Museo Nacional de Culturas Populares. Estamos con... Emilio Montemayor Anaya, director del museo. Mucho gusto, Emilio. Encantado. Tenemos unas preguntas para ti de Trafimar Fine Art. La primera pregunta es, ¿qué exposición o pieza reciente te ha generado más satisfacción al traer al museo? ¿Y qué fue lo más complicado de lograr que llegara hasta acá? En realidad, la respuesta es esta exposición de Cuerpos y Canchas, jugar a la pelota en México, porque yo acabo de entrar al museo relativamente hace poco tiempo y esta fue la primera exposición que impulsé adentro del museo, ¿no? Entonces la respuesta sería esta exposición, y tuvo muchas complejidades. En primer lugar porque la hicimos en muy poco tiempo, ¿no? Con una planeación que no siempre es, digamos, normalmente las exposiciones se llevan por lo menos 6, 8 meses y esta la sacamos en 4, entonces todo se volvió complejo de alguna manera, ¿no? Particularmente, justamente traer esta colección de Oliane Francella, que es una artista mexicana que trabaja con balones usados y que es la que Trafimar nos trajo, fue la más compleja porque pues, es obra muy delicada y también que requería, ¿no? Como una maniobra, un movimiento, un embalaje especial, ¿no? Parte de la colección estaba en la Ciudad de México, otra parte estaba en Durango, entonces el traerla en buenas condiciones fue como uno de los principales retos del museo, ¿no? Sobre todo además con pues lo que implican los procesos para mover una colección, pues aquí se hizo como en un tiempo récord, ¿no? La selección, la artista la trabajó también como en tiempos récords, ¿no? Modificándose un poco conforme también la exposición se iba asentando más en términos de los propósitos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hizo que fuera complejo, porque además pues, la artista pues nos hizo como muchas recomendaciones muy específicas de cómo montarla, entonces eso también fue aumentándole complejidad al asunto, ¿no? Entonces yo diría que esta fue una de las secciones, digamos, o uno de los grupos de colecciones de esta exposición que más trabajo nos costó. Pero afortunadamente la sacamos en tiempo y forma de la manera en la que se ve. Buenísimo. Oye, otra pregunta. Cuando negocian un préstamo o un intercambio con otro museo, ya sea nacional o internacional, ¿qué es lo que más les preocupa antes de decir que sí? Hay muchos casos, digamos, ¿no? Que valdría la pena aquí señalar. O sea, la exposición en el Museo Nacional de Culturas Populares puede haber como 3 casos principales. Cuando nos piden un espacio y tienen ya todo hecho, cuando nos solicitan una exposición y la armamos de manera conjunta, o cuando es una exposición que el propio museo plantea desde un inicio y organiza en su totalidad, digamos, ¿no? En el primer caso, que es cuando nos piden un espacio para montar una exposición, lo que más nos interesa es la calidad de la obra, y es una cosa, y también la calidad del montaje, que es compleja, ¿no? Complicada, porque no necesariamente todos los que nos piden un espacio tienen como saber, digamos, ¿no? De lo que implica montar una exposición. ¿Por qué es un Museo Nacional de Culturas Populares? Porque es un museo que de alguna manera se desmarca o tiene una diferencia con respecto a otros recintos, en el sentido de ser un espacio para múltiples expresiones de la diversidad cultural mexicana y de otras partes del mundo. Y entonces, bueno, tenemos que un poco ser conscientes de eso, ¿no? De cómo asegurar que haya ciertos estándares mínimos, ¿no? En términos de calidad museográfica y de la calidad de las colecciones. Entonces, pero también a la vez hay un punto en el cual es difícil involucrarse porque no siempre tenemos recursos para apoyar esas exposiciones que vienen ya armadas en cierto
sentido, ¿no? Entonces allí lo que nos preocupa mucho es pues asegurar la calidad de la obra que exhiben, sobre todo eso, ¿no? Y secundariamente, aunque eso no implica que no nos preocupe la manera en que la quieren montar. Es un proceso complicado, porque no hay que perder de vista tampoco la vocación del museo de precisamente abrirse, ¿no?, a esas expresiones que de otro modo no llegarían a un museo. En el caso cuando son exposiciones conjuntas, pues es mucho más fácil porque trabajamos, o relativamente más fácil, porque trabajamos a partir de una idea que nos plantean de fuera, algún artista, algún colectivo, y entonces pues podemos trabajarla, ¿no?, de manera conjunta y asegurar una mejor calidad. Un caso particular son las embajadas, ¿no?, que nos solicitan mucho este espacio, pero en estos casos las embajadas sí tienen como un mayor conocimiento, digamos, de los procesos, porque además son como exposiciones que de alguna manera se han presentado ya en otros lados, ¿no? Y que este año pues ya tuvimos una, por ejemplo, de textiles de la embajada que viene de Brasil, y a la embajada de Brasil, textiles hechos por artesanas afrodescendientes. Vamos a tener otra de El Salvador sobre una procesión y una ofrenda que le llaman de la palma y de la flor, que es además el primer patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO en el caso de El Salvador. Entonces para ellos es muy importante difundir esto en otros países. Y vamos a tener también, por ejemplo, una exposición promovida con la Embajada de Turquía sobre una artista turca que hace acuarelas a tinta sobre mitos de creación prehispánicos, ¿no? En esos casos, normalmente la calidad de la obra es muchísimo más alta, digamos, porque pues, les interesa ser como un escaparate de lo que ocurre en sus países, y tienen los recursos para montarla de una manera mucho más holgada y más profesional, digamos, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que las propias embajadas se encargan de su manejo y movimiento de colecciones. Las más complejas son las que el propio museo organiza, porque pues, se requiere, una de las características que tiene el Museo Nacional de Culturas Populares es que no tenemos una sala permanente, ¿no? Porque el museo fue creado justamente con la visión de que la cultura popular mexicana es tan compleja que no se puede abarcar en una sola exposición perdurable, ¿no? Sino que hay que mostrar muchas exposiciones para poder dar a lo largo de los años apenas como un panorama de lo que es la diversidad cultural mexicana. Y entonces eso lo que implica es hacer proyectos de exposiciones de cosas que antes no se habían mostrado, que no se habían mostrado con frecuencia. Y entonces eso empieza por decidir qué tipos de objetos son los que queremos mostrar, entendiendo además a la cultura popular en un sentido amplio, que no solamente son los objetos, ¿no?, sino también todas las manifestaciones que lo acompañan, como los saberes, las técnicas, o las dimensiones también musicales, gastronómicas, de la lengua, ¿no?, de las historias o las memorias orales particulares o colectivas. Y en términos de colecciones eso vuelve muy complejo el panorama, porque lo mismo podemos tener un objeto, por ejemplo, el traje del perro aguayo, cuando se montó una exposición sobre la lucha libre en México, hasta, por ejemplo, el tambo de basura del Foro Alicia, ¿no?, que está lleno de stickers, pero que tiene un significado porque ahí era donde la gente se salía, ¿no?, a fumar, a tomar una cerveza, ¿no?, en los intermedios, en los conciertos del foro, pero es significativo, ¿no? Entonces, esto te habla como de una diversidad de objetos que probablemente para otros museos no tendrían sentido, pero que para el museo sí los tiene, ¿no? Porque te hablan de un momento, de una relación social, ¿no?, de un reflejo de cierto sector de la sociedad mexicana que es importante mostrar y conservar. Y pues esa diversidad de colecciones hace que uno tenga que
trabajar de maneras muy diversas y alternativas también, en el sentido de que hay cosas que la propia comunidad nos trae, hay cosas que nosotros tenemos que ir por ellas, y hay cosas que a lo mejor no caen necesariamente en la perspectiva de lo que consideramos que es una obra de arte o un objeto propio de museo, ¿no? Sino que puede haber otro tipo de manifestaciones que pueden ser un poco sorpresivas, pero que hay que mostrar, ¿no? Claro. Qué interesante, está buenísimo eso, ¿no? Como todas estas cosas que pasan detrás que no nos enteramos cuando vemos alguna exposición. Oye, ¿y cómo ha cambiado la manera en la que el museo piensa sobre los riesgos de las obras, sobre los seguros, el manejo de las piezas en los últimos años? Bueno, a mí hay una cosa, te voy a hablar un poco de lo que a mí me ha cambiado la perspectiva, el poco tiempo que llevo trabajando en este museo, el acercarme a esta diversidad de colecciones, con respecto a otras experiencias que he tenido trabajando sobre todo en museos de antropología e historia. Y es que hay que entender que, en primer lugar, que los objetos no son objetos. Lo que un museo muestra no son objetos, son relaciones sociales. Un objeto es una relación, es producto de una relación social. Y un objeto fue producto, ¿no?, de una relación social, pero esas relaciones con el objeto se han ido modificando a lo largo del tiempo, de tal manera que incluso cuando llegan a un museo hay otra relación social distinta, ¿no?, entre el espectador, por ejemplo, y el objeto que está viendo, que los remite a otras sociedades, en otras geografías, culturas o momentos, ¿no? Entonces, de alguna manera se están multiplicando las redes de relaciones a través de los objetos, y creo que una de las cosas que particularmente en este museo es importante reconocer es que, aunque no tenemos una sala de exposición permanente, el museo ha ido acumulando a lo largo del tiempo alrededor de 16,000 objetos, incluyendo fotografías, obra gráfica, obra de fotógrafos que han prestado su obra para ciertas exposiciones, pero que ilustran ese tema y las han dejado en el museo. Y esos objetos tienen distintos valores para distintos grupos sociales. Y ahí hay una cosa, o sea, te voy a poner distintos ejemplos. Hay comunidades para las cuales no hay o no trabajan o no consideran al mundo con la misma perspectiva que tenemos nosotros, en que no nos cuesta, ¿no?, bajo nuestros parámetros, distinguir entre un sujeto y un objeto, entre una persona y una cosa. Hay sociedades donde hay grupos étnicos, por ejemplo, en donde esa distinción no existe. Un objeto puede tener agencia, un objeto puede tener una calidad de persona, ¿no? O incluso entre estas divisiones entre lo que es un ser humano y un animal, pues tampoco, ¿no? Uno puede tener ciertas cualidades animales y un animal puede tener ciertas cualidades de persona. Muchos de los objetos que se elaboran, por ejemplo, desde una lanza, en el caso de los lacandones, hacen toda una serie de conjuros y de rezos mientras están elaborando esa lanza, que le imbuyen a ese objeto, a eso que para nosotros es un objeto, le imbuyen agencia, personalidad, ¿no? Justamente, por ejemplo, en el caso de una flecha, ¿no?, para que esa flecha sea efectiva y efectivamente cace animales, ¿no? Y las puntas de pedernal se considera que provienen, por ejemplo, de una fuente que es como la mamá pedernal, digamos, ¿no?, si queremos jugar con estas correspondencias. Y una de las cosas que más me sorprende en este sentido es que dentro de la colección tenemos precisamente unos tambores de agua, lacandones, que para los lacandones son deidades. O sea, eso lo que implica entender es que nuestro depósito de colecciones tiene dioses adentro. O sea, estamos resguardando dioses. ¿Eso qué significa? O sea, eso va mucho más allá de una visión patrimonialista o de la obra de arte a la que estamos como muy acostumbrados. Y tenemos que entender que lo que estamos manejando responde como a múltiples juegos de relaciones y múltiples cosmogonías, ontologías, visiones del mundo, y que cuando transportamos una pieza o montamos un objeto, pues a lo mejor no estamos montando un objeto, estamos montando una divinidad o estamos montando algo que tiene agencia, algo que también es persona, ¿no?
Y eso es particularmente lo que me ha cambiado trabajando en este museo recientemente, ¿no? La perspectiva con la cual yo miraba normalmente los objetos museográficos, ¿no? O la obra de arte. Y que me parece que en esta dinámica de movilizar colecciones, del manejo de colecciones, del embalaje y de todo el cuidado con el que se procura trasladar una obra, ¿no? Así sea de un punto muy lejano al museo o de nuestra bodega de colecciones al museo, pueden ser unos cuantos metros o muchos kilómetros, ¿no? Me parece que vale la pena cambiar estas perspectivas de que a lo mejor un día estamos moviendo una obra de arte, pero en otro momento estamos moviendo una divinidad o en otro momento estamos moviendo un objeto que también es persona, ¿no? Que tiene agencia o que tiene cierto poder, ¿no? Como a lo mejor en los casos de los incensarios también, que tienen como cierta vida, ¿no? Hay comunidades en donde un incensario está vivo y cuando su uso se termina, se rompe y se va y deposita en un lugar en donde hay muchos otros incensarios, como una especie de cementerios, si quisiéramos de nuevo jugar con nuestros propios parámetros, ¿no? Y ahí se deposita, ¿no? O sea, no se desecha simplemente, sino toda una ritualidad alrededor de ese objeto. Entonces yo creo que ese cambio de perspectiva, ¿no? De que cuando nos enfrentamos en este museo en particular, y probablemente en otros, pero no sé qué tan consciente lo tengan, pues no solamente estamos hablando de objetos, ¿no? Yo creo que eso es como la lección más importante, ¿no? Me encanta, ¿no? Esta parte de la intangibilidad de la obra y este poder divino que cómo aseguras algo así, ¿no? O Exacto. sea, la responsabilidad de mover una pieza que es Exacto. una divinidad. ¿No? A lo mejor habría que hacer un conjuro si quisiéramos mover eso, ¿no? Claro, mejor lo aseguramos de esa manera. Oye, ¿y qué tendría que pasar para que veamos más intercambios entre museos mexicanos y del resto del mundo? O sea, yo sé que aquí es de culturas populares. No, ya nos comentaste un poquito de qué exposiciones vienen y la importancia de las mismas, pero ¿qué crees que tendría, qué echaría a andar esa bola de nieve? Yo creo que habría que apoyar más como las iniciativas de colectivos y de personas que están fuera del mundo de los museos. Muchas veces, también en la experiencia que yo he tenido trabajando en museos antes de llegar acá, muchas veces las exposiciones se definen entre curadores, ¿no? De los propios museos, la inquietud a lo mejor del proyecto de investigación de algún curador o de iniciativas políticas, ¿no? De lo que se considera en algún momento o por alguna situación determinada intercambiar con otros países, ¿no? Para mostrar. Y se hace una exposición alrededor de eso. Lo que yo creo que habría que hacer es que los museos tendrían que abrirse más a la sociedad e involucrar más a distintos sectores sociales y sus propias iniciativas, proyectos, inquietudes, necesidades, ¿no? De qué es lo que quieren decir de sí mismas o qué es lo que necesitan expresar en determinado momento, ¿no? Y que el museo debería apoyar, ¿no? Como con procesos más horizontales, más abiertos a la sociedad, ¿no? Y que tuvieran un carácter más colectivo, ¿no? No estoy hablando necesariamente de procesos más democráticos y que se elijan proyectos por mayoría, ¿no? Tampoco se trata de eso, pero sí creo que se requiere como una mayor sensibilidad hacia lo que la propia gente que produce patrimonio, que produce identidades, ¿no? En este mundo tan globalizado, pero en donde a la vez nos estamos acostumbrando cada vez más a ver diversidad, a reconocer distintos pueblos, ciudades, mundos, países. Me parece que habría que darles más voz, ¿no? Una de las cosas que ocurre en muchos museos son estos procesos de decolonización, ¿no? En donde muchos objetos que fueron producto de campañas de guerra o de regímenes coloniales, ¿no? Regímenes coloniales, pues ahora muchos
sociedades están pidiendo que se les devuelva ese patrimonio, lo cual genera conflicto con esos museos porque es pues, como vaciarlos de colecciones, ¿no? Pero yo creo que justamente lo que habría que hacer es empezar a trabajar a la inversa, ¿no? Abrirse a la sociedad, qué es lo que la sociedad quiere decir de sí misma. Y una de las peculiaridades que yo me he encontrado nuevamente en este museo, justo porque es distinto a otros, es que mucha gente tiene el deseo de donar, aunque sepa que no hay una sala permanente, ¿no? De donar sus propias obras o parte de su obra al museo, ¿no? Eso es una construcción diferente porque, por supuesto, hay colecciones que han llegado al museo por donación de particulares o porque se adquirieron para alguna exposición, pero en el poco tiempo que llevo aquí, ha habido en 6 meses por lo menos 20 personas que se han acercado al museo porque quieren, oye, yo quiero donar esto al museo. Y para nosotros eso se ha convertido en un ejercicio muy interesante porque no solamente es, cuando eso ocurre, recibir su obra, ¿no? Sino también recibir toda la carga de afectos, saberes, intencionalidades por las cuales estamos recibiendo su obra. Con esto lo que quiero decir es que hay un proceso de entrevistas, ¿no? Entrevistamos al que nos está donando su obra y por qué nos requiere donar y qué significa ese objeto que está haciendo, ¿no? ¿Qué implica o qué significa para él? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué técnicas? Entonces, toda esa información, ¿no? que tiene mucho de conocimientos y de saberes, pero también de afectos personales, también nos interesa conservarlo, ¿no? Como parte de la obra misma, ¿no? O sea, no solamente nos interesa el objeto que nos está donando, sino toda esa parte, la historia alrededor, más inmaterial, ¿no? Alrededor de ese objeto. Yo creo que esa sería como la principal cambio, ¿no? Lección que me ha dejado trabajar aquí, ¿no? Eso está increíble, ¿no? Porque a veces nos limitamos a la ficha museográfica que está ahí y es lo único que sabemos de historia de las piezas, pero entender todo el contexto de dónde viene me parece buenísimo. De hecho, te puedo narrar un ejemplo concreto de esto que te estoy platicando. Esta escultura, que podríamos discutir si es una artesanía, ¿no? En realidad es un retrato. Es un retrato de una persona que tiene nombre y apellido. Es una escultura de una alfarera de Morelos que se llama Estrella Cortés. Y es el retrato de una amiga suya. Es una de las primeras voladoras de Cuetzalan, ¿no? De estas voladoras que conocemos más a los voladores de Papantla. Bueno, en Cuetzalan, de hecho, esta danza del palo volador se hace en muchos lugares. Uno de ellos Cuetzalan. Y es el retrato de Jacinta Hernández, una de las primeras voladoras en Cuetzalan. Y está retratándola en el momento en que se está echando hacia atrás. Además de que la escultura es muy interesante porque ella hizo la base pensando cómo sujetarla. O sea, la estamos sujetando tal como ella nos indicó, porque si te das cuenta, para que la pieza no se cayera y fuera, si la vemos de perfil, pues da miedo de que se vaya a caer. Ella hizo una base para que se montara como la estamos viendo, que es como si estuviera arriba del palo volador, ¿no? Es muy amiga de Jacinta y nos narraba incluso, por ejemplo, que un día que la abrazó al despedirse, siento que estaba abrazando aire, ¿no? Que no había cuerpo, ¿no? Entonces le dijo, amiga, pero ¿por qué te siento como si no te sintiera? Y entonces Jacinta le respondió, dijo palabras más, palabras menos, la grabación la tenemos, pues es que dedicarse a esto implica que te tienes que deshacer de muchas cosas, porque como te vas a echar al aire, tienes que volar, pues mientras más ligera, mejor. Y entonces, pues efectivamente la sentía como muy ligera. Bueno, Estrella nos donó esta pieza al museo, ¿no? Hace mucho tiempo, bueno, pues como un año. Y Jacinta, que es la voladora, le regaló a Estrella su corona, ¿no? La misma corona que aparece allí es esta, que es la corona con la que hace todos sus saltos. Y entonces
Estrella, en el momento en que mostramos su retrato de Jacinta, nos prestó la corona para que la exhibiéramos al mismo tiempo. Ocurre que cuando la montamos, le mandó, Estrella estuvo aquí, le tomó fotos a este par de vitrinas y se las envió a Jacinta. Jacinta se emocionó tanto que nos quiere donar su uniforme. Wow. Lo único que tenemos que hacer es conseguir los recursos para traernos a Jacinta, ¿no? Para que ella nos traiga su uniforme y lo done aquí al museo. Esas cosas me parecen interesantísimas. Ocurren, yo solamente las había visto en este museo. Son muy emocionales, ¿no? Responden mucho a esta cuestión de que la gente se sienta como aludida y le interesa que a lo mejor su traje, que además es un traje que he usado como en 2000 vuelos, ¿no? Pues se quede conservado en el museo, ¿no? Como una memoria de su propia actividad, lo cual implicaría que sería maravilloso que vamos a contar en un futuro no muy lejano, además del retrato de Jacinta, con su uniforme. Eso está increíble, ¿no? O sea, hasta la piel se me puso de gallina al escuchar estas historias detrás de todo esto, ¿no? Buenísimo. Y ya para terminar, hablando un poquito también de los obstáculos del mover piezas, historias, ¿no? Prácticamente. Si pudieras eliminar un obstáculo que frena la circulación internacional del arte, ya sea burocracia, costos, cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿cuál sería? Bueno, evidentemente los costos son muy complejos, ¿no? O sea, mientras más amplia la distancia, mayor la colección y más delicada la colección, se vuelve mucho más complejo y mucho más costoso, pero diría, ¿no? En este espíritu de las cosas que hemos estado conversando, que creo que también se requiere como un cambio de mentalidad, un cambio de entender que lo que estamos moviendo no necesariamente es la propiedad de un museo, ¿no? No es la propiedad del museo que presta o del coleccionista que presta y que es lo que estamos moviendo. En este sentido, hablo sobre todo en términos de cuando la colección no necesariamente es del autor, ¿no? Como en el caso de un coleccionista, como en el caso de un museo. Y que me parece que es abrir la perspectiva con las cuales considera la relación que mantienen con esos objetos que están prestando, ¿no? Los museos los objetos que han llegado a un museo pues pueden tener una historia, tienen una historia en realidad la mayoría de las veces muchísimo más longeva que su estadía en un museo, ¿no? O sea, puede haber obras de arte que son milenarias, pero en un museo llevan apenas 300 años. Es nada. O sea, eso no implica que esa obra sea del museo, porque la obra puede subsistir y a lo mejor ese museo va a desaparecer, ¿no? El museo no es una institución, o un museo en particular no es una institución que va a existir para siempre, ¿no? Y si bien es cierto que en ese sentido es importante que el museo conserve sus colecciones en mejor estado para cuando deje de existir, ¿no? Y otra institución a lo mejor tome su lugar. Yo creo que también es un poco la noción de propiedad del bien, ¿no? Y entender que lo que están moviendo son como cachitos de historia de toda la humanidad en colectivo, ¿no? Y que el museo o el coleccionista es solamente responsable de su colección en ese momento. Yo creo que tener esa perspectiva cambiaría mucho la idea con la que los objetos se mueven, ¿no? Y haría más fácil, siento, que las colecciones se pudieran mover por el mundo y llegar a más públicos de los que llegan ahora. Claro, eso está buenísimo porque hace match completo con lo que hacemos como grupo, como empresa, que siempre hemos creído que movemos historias, ¿no? Gran parte de la empresa movemos menaje,
Así es. Y no lo vemos como un mueble, ¿no? Lo vemos como la historia detrás de esto. Y el poder acceder ahora a un servicio de transporte de arte, me parece que seguimos exactamente en la misma línea y está increíble. Me parece fabuloso que así sea. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Al contrario, un placer.